La luz del atardecer se filtraba por las estrechas ventanas del taller de pulido de lentes en Regensburg, proyectando sombras alargadas sobre las manos de un hombre que había renunciado a todo nombre, a toda pertenencia, a toda certeza heredada. Baruch Spinoza, ya desterrado de la comunidad judía de Ámsterdam, ya expulsado del seno de una tradición milenaria, trabajaba en silencio mientras sus dedos moldeaban el vidrio con la precisión de quien ha aprendido que la claridad no se encuentra en los libros sagrados, sino en la disciplina del pensamiento, en la paciencia de quien esculpe la luz misma. ¿Qué significa ser expulsado de aquello que prometía ser eterno? ¿Qué ocurre? Un hombre se atreve a mirar más allá de los velos que la tradición ha tejido durante siglos. En aquel pequeño espacio, del polvo de vidrio flotaba como ceniza suspendida en el aire. Se gestaba una revolución que la cristiandad no estaba preparada para enfrentar. Una revelación que conectaría los hilos dispersos de una sabiduría antigua que los rabinos cabalistas habían guardado en el silencio de sus estudios nocturnos mientras la Iglesia construía catedrales sobre el olvido. Porque Spinoza no solo había sido formado en la lectura del Talmud y en las discusiones sobre la Torá, sino que había penetrado en los círculos secretos, donde la cábala judía susurraba verdades que la cristiandad había perdido en el tumulto de sus concilios, en la rigidez de sus dogmas, en la necesidad política de construir un imperio espiritual sobre la base del control, no sobre la base de la comprensión, porque la Iglesia nunca pudo sostener el peso de aquello que la tradición mística judía había preservado. ¿Qué secreto se escondía en las letras hebreas que los padres de la Iglesia decidieron ignorar cuando tradujeron las escrituras al griego, al latín? Cuando adaptaron una fe compleja a las exigencias de un imperio que necesitaba súbditos obedientes y no buscadores de verdad, la cábala no era simplemente una serie de especulaciones místicas sobre el nombre divino o sobre la estructura del cosmos. Era un sistema completo de pensamiento que entendía a Dios no como un ser separado del mundo, no como un monarca celestial que dicta leyes desde el trono, sino como la sustancia misma de todo lo que existe, como el tejido invisible que une cada partícula de materia con cada pulso de pensamiento, como la única realidad verdadera de la cual todo lo demás no es más que una expresión, una modificación, un modo pasajero. Y Spinoza, formado en esta tradición, educado en las sutilezas del pensamiento judío medieval, en las obras de Maimónides, que intentaban reconciliar la razón aristotélica con la fe revelada, en los textos del Zohar que hablaban de las emanaciones divinas y de la unidad fundamental de toda existencia, había descubierto algo que ningún teólogo cristiano se había atrevido a formular con tanta claridad. Que Dios y la naturaleza son una y la misma cosa, que la distinción entre creador y creación es una ilusión construida para satisfacer la necesidad humana de tener un Padre celestial, un juez supremo, un Salvador que intervenga en el curso de los acontecimientos. En las calles de Ámsterdam, donde las comunidades judías sefardíes habían encontrado refugio después de las persecuciones, en España y Portugal, se respiraba un aire de libertad intelectual que contrastaba con la rigidez de las tierras católicas. Allí, en aquellas sinagogas, donde se debatía sobre cada palabra de las Escrituras, donde los rabinos discutían sobre el significado oculto de cada letra, sobre la numerología sagrada, que revelaba conexiones secretas entre conceptos aparentemente distantes. Spinoza había aprendido que la verdad no se encuentra en la sumisión ciega, sino en el ejercicio riguroso de la razón, porque entonces la cristiandad había elegido el camino opuesto, porque había construido su poder sobre la base de la obediencia y no sobre la base del entendimiento. La respuesta, Spinoza lo sabía bien, residía en la naturaleza misma del poder eclesiástico, en la necesidad de controlar no solo los cuerpos sino también las almas, en la certeza de que un pueblo que piensa es un pueblo que cuestiona, y un pueblo que cuestiona es un pueblo que eventualmente se revela. La Iglesia había tomado las enseñanzas de un rabino judío llamado Jesús, las había despojado de su contexto hebreo, las había universalizado, hasta convertirlas en una religión imperial. Y en ese proceso, había perdido algo esencial, algo que la cábala judía había mantenido vivo en sus círculos más íntimos. La noción de que lo divino no está fuera del mundo sino dentro de él, de que cada ser humano lleva en sí mismo una chispa de esa divinidad, de que la salvación no viene de la obediencia a un dogma, sino del conocimiento de la naturaleza verdadera de las cosas, pero que conocimiento
es ese que la Iglesia teme tanto. Porque los inquisidores quemaban no solo herejes sino también libros, no solo cuerpos sino también ideas. Spinoza lo había visto en carne propia. El miedo que su comunidad judía sintió cuando él comenzó a hacer preguntas que no debían hacerse, cuando sugirió que tal vez Moisés no había escrito el Pentateuco, que tal vez las escrituras eran documentos históricos compuestos por múltiples autores a lo largo de siglos, que tal vez la revelación divina no era un evento sobrenatural sino el despertar de la razón humana a la comprensión de las leyes eternas que gobiernan el universo. La comunidad lo expulsó con un cherem que no dejaba lugar a dudas. Baruch Spinoza era un peligro, un contagio, alguien que debía ser borrado de la memoria colectiva. Y sin embargo, en ese mismo acto de expulsión, en esa violencia que lo apartó de los suyos, Spinoza encontró una libertad que pocos han conocido. La libertad de pensar sin ataduras, de explorar sin límites, de conectar los puntos que la tradición había mantenido separados por conveniencia, porque la Cábala, en sus enseñanzas más profundas, hablaba del Ein Sof, del infinito sin límites, de aquello que no puede ser nombrado ni concebido, de la fuente primordial de la cual todo emana, y a la cual todo retorna. Y Spinoza vio en eso, no una especulación mística, sino una verdad metafísica fundamental, que Dios no es un ente personal, sino la sustancia única de la cual todo lo que existe es una modificación pasajera. La cristiandad, en su afán por crear una religión de masas, había simplificado todo esto hasta convertirlo en un cuento moral. Un Dios Padre que ama y castiga, un Hijo que se sacrifica para redimir los pecados de la humanidad, un Espíritu Santo que intercede entre lo divino y lo humano. Pero ¿qué pasó con la complejidad del pensamiento hebreo? ¿Qué pasó con las discusiones sobre la naturaleza de Dios que llenaban las páginas del Talmud, con las especulaciones sobre la Sefirot que estructuraban la realidad según la Cábala, con la idea de que Dios no puede ser reducido a una imagen, a un concepto, a una definición? Todo eso se perdió en la traducción, se diluyó en la adaptación, se sacrificó en el altar de la ortodoxia. Y Spinoza, heredero de esa tradición perdida, se propuso recuperar lo que había sido abandonado, pero no como un acto de nostalgia religiosa, sino como un proyecto filosófico radical. Demostrar geométricamente, con la precisión de Euclides aplicada a la metafísica, que Dios y la naturaleza son lo mismo, que todo lo que existe existe necesariamente, que la libertad humana no consiste en escapar de las leyes naturales, sino en comprenderlas y actuar de acuerdo con ellas. En su pequeño taller, mientras pulía lentes que permitirían a otros ver con mayor claridad el mundo físico, Spinoza trabajaba también en pulir las lentes conceptuales que permitirían a la humanidad ver con mayor claridad la estructura de la realidad misma. ¿No es acaso la filosofía una forma de pulido intelectual, un trabajo paciente de remoción de las impurezas del prejuicio, de las distorsiones del dogma, de las opacidades de la superstición? Sus manos callosas sabían que la transparencia no se logra de golpe, sino mediante la repetición metódica del gesto correcto, mediante la aplicación constante de la presión adecuada, mediante la verificación continua de que la superficie está alcanzando la curvatura deseada. Y así también procedía con sus ideas, verificando cada premisa, examinando cada consecuencia, rehusando dar por sentado aquello que la tradición había declarado evidente por sí mismo. La Cábala le había enseñado que las letras hebreas no son simplemente signos convencionales, sino que cada una de ellas porta un significado oculto, una clave para entender la estructura misma de la creación. Y aunque Spinoza había abandonado el misticismo de esa interpretación, había conservado algo esencial: la noción de que detrás de las apariencias existe un orden racional puede ser descifrado, que el universo no es un caos arbitrario, sino una necesidad matemática, que cada cosa que ocurre por una razón que puede ser comprendida, y uno se toma el trabajo de investigar. Porque la Iglesia nunca pudo sostener esta visión, porque necesitaba un Dios que interviniera milagrosamente en el curso de los acontecimientos, que suspendiera las leyes naturales para favorecer a sus elegidos, que castigara a los pecadores con plagas y recompensara a los justos con bendiciones. La respuesta, Spinoza la encontró en el análisis de las pasiones humanas, porque la gente necesita creer que alguien está en control, que existe un plan divino que da sentido al sufrimiento, que la justicia finalmente prevalecerá, aunque en esta vida todo parezca injusto. La religión organizada se construye sobre el miedo y la esperanza,
miedo al castigo eterno, esperanza en la recompensa celestial. Y para mantener ese sistema funcionando, se necesita un Dios personal que juzga, que premia, que castiga, que escucha oraciones y concede favores. Pero la Cábala, en sus niveles más profundos, había superado esa visión infantil de lo divino. Las Sefirot no eran dioses menores, ni ángeles intermediarios, sino aspectos de la única realidad divina, manifestaciones de un proceso eterno de emanación y retorno. Una danza cósmica, en la que cada elemento tiene su lugar necesario, y ninguno puede existir independientemente de los demás. Y Spinoza tradujo todo esto al lenguaje de la filosofía moderna. La sustancia única con infinitos atributos, de los cuales conocemos solo dos, el pensamiento y la extensión. Y de esa sustancia se derivan infinitos modos, que son todas las cosas particulares que existen, desde una piedra hasta un ser humano, desde una emoción hasta una idea. Pero decir esto en voz alta era peligroso. No había sido quemado Giordano Bruno por sostener que el universo era infinito, y que Dios estaba en todas partes. No había sido obligado Galileo a retractarse de sus descubrimientos porque contradecían la interpretación literal de las Escrituras. La Iglesia no toleraba que se cuestionara su monopolio sobre la verdad, y mucho menos que se sugiriera que la verdad podía encontrarse fuera de la revelación. En el ejercicio autónomo de la razón humana, Spinoza sabía que publicar sus ideas más radicales sería su sentencia de muerte social, si no física. Por eso escribía en latín, el idioma de los eruditos, para un público reducido de pensadores capaces de entender las sutilezas de su argumentación. Por eso circulaba sus manuscritos de mano en mano, en copias cuidadosamente controladas, evitando que cayeran en manos de las autoridades eclesiásticas, que sin duda las habrían condenado. Y sin embargo, la verdad tiene una forma de filtrarse, de encontrar grietas por donde colarse, de alcanzar a aquellos que están preparados para recibirla. En los círculos intelectuales de toda Europa, se comenzó a hablar de ese judío herético, que sostenía cosas impensables, que negaba la inmortalidad del alma individual, que rechazaba el libre albedrío, tal como tradicionalmente se lo entendía, que afirmaba que todo lo que existe existe necesariamente, y que la noción de milagro es una contradicción lógica. ¿Pero acaso estas ideas eran realmente nuevas? ¿O Spinoza estaba simplemente haciendo explícito lo que la Cábala judía había mantenido implícito, velado bajo capas de simbolismo y alegoría? Los cabalistas hablaban del Tzimtzum, la contracción divina, que permitió la existencia del mundo. Como si Dios hubiera tenido que hacerse espacio a sí mismo, para que algo distinto de él pudiera existir. ¿Pero qué significa esto? Sino que la distinción entre Dios y el mundo es un problema conceptual de pensar a Dios como un ente separado de la creación. Spinoza cortó ese nudo gordiano de un solo tajo. Si Dios es infinito, nada puede existir fuera de Dios, porque lo infinito no tiene exterior. Por lo tanto, todo lo que existe está en Dios, y es Dios bajo diferentes aspectos. Esta conclusión, lógicamente, impecable, era espiritualmente devastadora para la religión tradicional. Porque si Dios y la naturaleza son lo mismo, entonces rezar pidiendo favores no tiene sentido. Los rituales son supersticiones vacías. Los sacerdotes son intermediarios de algo que no necesita intermediación, y toda la estructura de poder que la Iglesia había construido durante siglos se revela como un fraude colosal. Y sin embargo, había quienes en el seno mismo de la tradición cristiana habían intuido algo de esto. Los místicos medievales, como Meister Eckhart, hablaban de la deidad más allá de Dios, de un fundamento sin forma del cual tanto Dios como el alma humana emergían. Los neoplatónicos cristianos sostenían que todo emanaba del Uno, y que el retorno al Uno era el destino último de toda alma. Pero estas voces eran marginales, sospechosas, a menudo perseguidas como heréticas. La corriente principal del cristianismo había elegido otro camino, el de la fe en los misterios incomprensibles, el de la aceptación de paradojas como la Trinidad o la Encarnación que desafiaban toda lógica, el de la sumisión a la autoridad de la Iglesia como única intérprete legítima de la revelación divina. ¿Y qué había ganado la humanidad con esa elección? Siglos de guerras religiosas, de persecuciones de herejes, de quemas de brujas, de censura intelectual, de miedo omnipresente a pensar por uno mismo. Spinoza miraba ese panorama, y veía no la manifestación de la voluntad divina, sino el resultado inevitable de construir una religión sobre el miedo en lugar de sobre el conocimiento.
¿Desde qué rincón del mundo estás leyendo estas palabras ahora, en este preciso instante en que la luz del día o la oscuridad de la noche te rodea? ¿En qué ciudad o pueblo te encuentras mientras consideras estas preguntas que Spinoza planteó hace más de 3 siglos y que siguen resonando con la misma urgencia? Porque la verdad no envejece y las mentiras tampoco. Y si sientes que estas reflexiones te tocan en algún lugar profundo de tu ser, compártelas con alguien cercano, con un amigo que también busque, con un familiar que también cuestione, con esa persona que sabes que necesita escuchar que no está sola en sus dudas, y que las bendiciones que buscamos no vienen del cielo, sino del coraje de pensar con claridad y vivir con honestidad. La conexión que Spinoza estableció entre la cábala judía y su propia filosofía no era simplemente una cuestión de influencia histórica o de deuda intelectual. Era algo más profundo, la recuperación de un hilo de pensamiento que la cristiandad había cortado deliberadamente porque amenazaba su estructura de poder. Los cabalistas medievales, como Isaac Luria, habían desarrollado cosmologías complejas en las que la creación no era un acto único de voluntad divina, sino un proceso continuo de contracción, ruptura y restauración, un drama cósmico, en el que las chispas divinas habían caído en el mundo material y esperaban ser liberadas mediante el esfuerzo humano de cumplir los mandamientos. Esta visión dinámica de la realidad, en la que lo divino y lo mundano están constantemente entrelazados, en la que la historia tiene un propósito y la acción humana tiene significado cósmico, contrastaba radicalmente con la visión cristiana de un Dios trascendente que había creado el mundo de una vez por todas y ahora lo observaba desde fuera, interviniendo ocasionalmente pero fundamentalmente separado de su creación. Spinoza tomó la intuición cabalista de la unidad fundamental de toda realidad, pero la despojó de su vestimenta mítica y la expresó en términos puramente racionales. No hay dos sustancias, Dios y el mundo, sino una sola sustancia vista desde diferentes perspectivas. Porque esta idea era tan peligrosa, porque eliminaba la distancia entre lo sagrado y lo profano, entre el cielo y la tierra, entre el alma y el cuerpo. Si todo es Dios, entonces nada es más sagrado que cualquier otra cosa. Y toda la jerarquía que la religión había establecido entre lo espiritual y lo material se desmorona. El cuerpo no es una cárcel del alma, sino un aspecto de la misma realidad que el alma. La materia no es inferior al espíritu, sino que ambos son atributos de la misma sustancia infinita. Esta igualdad ontológica era intolerable para una religión. Había construido su moralidad sobre el desprecio del cuerpo, sobre la negación de los placeres terrenales, sobre la promesa de una vida después de la muerte que compensaría todos los sufrimientos de esta existencia. Spinoza afirmaba, en cambio, que no hay vida después de la muerte tal como la religión la imagina, que la eternidad del alma no significa persistencia temporal sino participación en la verdad eterna, que la beatitud no es una recompensa futura, sino una condición presente que alcanzamos cuando comprendemos nuestra verdadera naturaleza y nuestra conexión con el todo. Los rabinos que habían estudiado cábala sabían que estas ideas no eran completamente ajenas a la tradición judía. El concepto de Debekut, la adhesión o unión con lo divino, implicaba una forma de trascendencia del yo individual que se acercaba peligrosamente a lo que Spinoza estaba diciendo. Pero los cabalistas habían mantenido estas enseñanzas reservadas para unos pocos iniciados, creyendo que el pueblo común no estaba preparado para tales verdades y necesitaba la religión exotérica con sus leyes, rituales y narraciones antropomórficas sobre Dios. Spinoza rompió ese pacto elitista. Si la verdad es verdad, debe ser accesible a cualquiera que tenga la capacidad de razonar. No debe ser monopolio de una casta sacerdotal o de una élite mística. Esta democratización del conocimiento era quizás su gesto más revolucionario, más incluso que sus conclusiones filosóficas específicas, porque implicaba que cada persona tiene el derecho y la capacidad de pensar por sí misma sobre las cuestiones más fundamentales de la existencia, que no necesita intermediarios que le digan qué creer o cómo vivir, que la autonomía intelectual es la condición de la libertad genuina. Pero ¿puede la humanidad soportar tal libertad? No es más cómodo tener respuestas prefabricadas, certezas heredadas, autoridades que nos digan que está bien y que está mal. La mayoría de la gente, Spinoza lo sabía, preferirá siempre la seguridad de la tradición a la incertidumbre del pensamiento independiente. Por eso las religiones perduran incluso cuando sus doctrinas son refutadas por la razón,
Por eso los dogmas sobreviven a las críticas más devastadoras. Por eso el miedo al castigo divino sigue controlando el comportamiento de millones de personas que en el fondo no creen realmente lo que profesan creer. La religión funciona porque satisface necesidades psicológicas profundas, la necesidad de pertenecer a una comunidad, la necesidad de sentir que la vida tiene un propósito, la necesidad de creer que alguien está cuidando de nosotros, la necesidad de pensar que la muerte no es el final absoluto. Spinoza no tenía paciencia con estas necesidades que él consideraba debilidades. Pero tampoco era tan ingenuo como para pensar que la razón por sí sola podría libertar a la humanidad de sus cadenas autoimpuestas. Sabía que escribía para una minoría, para aquellos pocos que estaban dispuestos a pagar el precio de pensar con claridad. La soledad, el ostracismo, la incomprensión de sus contemporáneos. En las tardes silenciosas de Regensburg, cuando terminaba su trabajo de pulir lentes y se sentaba a escribir, Spinoza debía sentir el peso de lo que estaba haciendo. Estaba desmantelando no solo la teología cristiana, sino toda la estructura conceptual sobre la que se había construido la civilización occidental. Si Dios no es un legislador moral, entonces la moral no viene de mandamientos divinos, sino de la comprensión de lo que realmente nos beneficia y nos perjudica. Si no hay milagros, entonces debemos confiar en la ciencia y la razón para entender el mundo, no en relatos sobrenaturales. Si el alma no es inmortal en el sentido tradicional, entonces debemos encontrar significado en esta vida, no en la esperanza de otra. Si todo ocurre necesariamente según leyes naturales, entonces debemos dejar de culparnos por nuestros errores y de castigarnos con sentimientos de culpa. Y en su lugar, esforzarnos por comprender las causas de nuestro comportamiento para poder modificarlo. Cada una de estas conclusiones era liberadora y aterradora al mismo tiempo, porque significaba que el universo no está diseñado para nuestro consuelo, que no hay garantías cósmicas de justicia, que estamos solos, con nuestra razón, en un mundo indiferente a nuestros deseos y temores. Y sin embargo, Spinoza encontraba en esta visión aparentemente desoladora una fuente de alegría intelectual y de paz emocional, porque si comprendemos que todo lo que ocurre es necesario, dejamos de resistirnos a la realidad y comenzamos a aceptarla tal como es. Si comprendemos que nuestras emociones son causadas por ideas inadecuadas, podemos trabajar para reemplazar esas ideas con conocimiento verdadero. Si comprendemos que somos parte de la naturaleza infinita, podemos dejar de sentirnos pequeños e insignificantes y comenzar a experimentar nuestra participación en algo infinitamente más grande que nosotros mismos. Esta es la beatitud de la que habla Spinoza en la quinta parte de su Ética. No un estado emocional pasajero, sino una condición estable que resulta del conocimiento adecuado de nosotros mismos y de nuestra relación con el todo. Los cabalistas habrían reconocido en esto algo familiar, la experiencia de la unión mística con el Ein Sof, el infinito sin límites. Pero Spinoza insistía en que no hay nada místico en esto, que es simplemente el resultado lógico de comprender la estructura de la realidad, tal como puede ser demostrada geométricamente. Puede demostrarse geométricamente la existencia de Dios. Puede deducirse la ética de axiomas metafísicos, como Euclides dedujo los teoremas de la geometría de definiciones y postulados. Spinoza creía que sí, y estructuró su obra magna, la Ética, exactamente de esa manera. Definiciones, axiomas, proposiciones, demostraciones, corolarios, escolios. El resultado es desconcertante. Una obra que parece simultáneamente la cosa más racional jamás escrita, y la más visionaria, la más árida en su forma, y la más apasionada en su contenido. Porque detrás de la fría arquitectura lógica, late una urgencia existencial. Spinoza está tratando de mostrarnos cómo vivir, cómo liberarnos de la esclavitud de las pasiones, cómo alcanzar la libertad genuina, que consiste no en hacer lo que queremos, sino en comprender lo que somos y actuar de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. Y nuestra verdadera naturaleza, según él, es ser modos del pensamiento y la extensión, manifestaciones particulares de la sustancia infinita, fragmentos temporales de una realidad eterna. La Cábala había hablado de esto con el lenguaje del símbolo y la metáfora. Cada alma es una chispa del fuego divino. Cada letra del alfabeto hebreo es un canal de energía creativa. Cada acto humano tiene reverberaciones en los mundos superiores. Spinoza tradujo todo esto al lenguaje de la filosofía. Cada idea es un modo del atributo pensamiento. Cada cuerpo es un modo del atributo extensión.
Cada evento es una expresión necesaria de las leyes eternas que gobiernan la sustancia infinita. Se perdió algo en la traducción. Sin duda, el misticismo tiene una riqueza poética, una profundidad emocional que la filosofía abstracta difícilmente puede capturar, pero también tiene peligros. La tentación de confundir metáforas con realidades, la posibilidad de que el simbolismo oscurezca, en lugar de iluminar. El riesgo de que la experiencia mística se convierta en autoridad inapelable que no puede ser cuestionada ni verificada. Spinoza prefirió la claridad a la profundidad poética, la coherencia lógica a la riqueza simbólica. Pero en el proceso, preservó algo esencial de lo que la Cábala sabía y la cristiandad había olvidado, que lo divino no está separado de lo natural, que la salvación no viene de fuera sino de dentro, que el conocimiento verdadero no es revelación sobrenatural, sino comprensión racional, porque entonces la cristiandad perdió este conocimiento que el judaísmo esotérico había mantenido vivo. La respuesta está en la historia misma del cristianismo primitivo, en cómo una secta judía marginal se transformó en la religión oficial del Imperio Romano, para ganar aceptación en el mundo grecorromano. El cristianismo tuvo que traducirse a categorías filosóficas que eran ajenas al pensamiento hebreo. La distinción platónica entre el mundo de las ideas y el mundo sensible, el dualismo cuerpo-alma. La noción de que la materia es inferior al espíritu. Los padres de la Iglesia como Agustín de Hipona fusionaron el neoplatonismo con la teología cristiana, creando una síntesis que era poderosa, pero que también distorsionaba el mensaje original. Jesús había sido un rabino judío que hablaba en parábolas sobre el reino de Dios, que llamaba a la conversión del corazón, que desafiaba a las autoridades religiosas de su tiempo, pero en manos de los teólogos griegos, se convirtió en el Logos eterno, la segunda persona de la Trinidad, el mediador entre un Dios trascendente y una humanidad caída. Esta teologización del cristianismo lo alejó de sus raíces hebreas y lo convirtió en algo que los primeros seguidores de Jesús habrían tenido dificultad en reconocer: la Cábala. Desarrollada en círculos judíos que no habían experimentado esta helenización, mantuvo una forma de pensar sobre lo divino que era más orgánica, más procesual, más inmanente. Las sefirot no son entidades separadas, sino aspectos de un proceso único de manifestación divina. La Torá no es solo un libro de leyes, sino la estructura misma de la realidad expresada en lenguaje humano. La observancia de los mandamientos no es solo obediencias, sino participación activa en el mantenimiento del orden cósmico. Todo esto implica una visión en la que lo humano y lo divino están íntimamente entrelazados, en la que no hay una separación absoluta entre creador y creación. Y cuando Spinoza, formado en esta tradición, se encontró con la filosofía moderna de Descartes, vio inmediatamente las limitaciones del dualismo cartesiano, que separaba radicalmente la mente del cuerpo, el pensamiento de la extensión. Su respuesta fue audaz: si mente y cuerpo son tan diferentes como Descartes afirma, ¿cómo pueden interactuar? La única solución coherente es que no son realmente dos sustancias diferentes, sino dos aspectos de una misma sustancia, dos formas en que la realidad única se manifiesta. Esta intuición, que parece puramente filosófica, tenía raíces profundas en la forma cabalista de pensar sobre la relación entre lo espiritual y lo material. Pero decir esto públicamente era invitar al desastre. Ya su comunidad judía lo había expulsado por atreverse a cuestionar la autoría mosaica del Pentateuco y la naturaleza de la revelación divina. ¿Qué harían las autoridades cristianas si descubrían que estaba negando la inmortalidad personal del alma, el libre albedrío, la providencia divina, todos los pilares sobre los que se construía la fe? Spinoza vivía en Holanda, una de las sociedades más tolerantes de su época, pero incluso allí había límites a lo que podía decirse sin consecuencias. Por eso publicó solo un libro con su nombre durante su vida: Los principios de la filosofía de Descartes, una obra relativamente inocua. Su tratado teológico político apareció anónimamente y causó escándalo inmediato, siendo prohibido poco después de su publicación. Y su obra maestra, La Ética, solo se publicó póstumamente, cuando ya no podían hacerle daño. Pero las ideas tienen vida propia, circulan subterráneamente, encuentran lectores ávidos, incluso cuando son oficialmente condenadas. Y así Spinoza se convirtió en una presencia invisible pero poderosa en el pensamiento europeo. Alguien a quien había que refutar pero que no podía ser ignorado. Alguien cuyas ideas eran tan peligrosas que mencionarlas era
acás, y cómo propagarlas. ¿Qué temía exactamente la ortodoxia religiosa en las ideas de Spinoza? No era simplemente que negara algún dogma particular, era que su sistema entero, si se aceptaba, hacía innecesaria toda la maquinaria de la religión institucional. Si Dios es la naturaleza misma, no necesitamos iglesias para acercarnos a Dios, podemos hacerlo estudiando ciencia. Si la moralidad se hace comprender que es realmente bueno para nosotros, no necesitamos mandamientos divinos revelados a través de profetas. Si la salvación consiste en alcanzar conocimiento adecuado, no necesitamos sacramentos, ni rituales, ni intermediarios sacerdotales. Todo el edificio del poder eclesiástico se revelaba como superestructura construida sobre cimientos falsos. Y eso era imperdonable, porque amenazaba no solo creencias sino intereses, no solo doctrinas sino privilegios, no solo ideas sino instituciones que llevaban siglos consolidándose y que no estaban dispuestas a desaparecer sin luchar. La lucha que Spinoza anticipaba no era principalmente intelectual sino política. Sabía que sus argumentos eran sólidos, que sus demostraciones eran rigurosas, que cualquier persona pensante que los examinara sin prejuicios tendría que admitir su fuerza. Pero también sabía que la mayoría de la gente no examina ideas sin prejuicios, que las creencias religiosas están arraigadas en capas profundas de la psique donde la razón tiene poco acceso, que el miedo al castigo divino y la esperanza en la recompensa celestial son más poderosos que cualquier argumento filosófico. Por eso, aunque escribió su ética como si estuviera demostrando teoremas matemáticos, sabía que estaba librando una batalla perdida de antemano. La verdad no prevalece simplemente por ser verdad. Necesita poder social para imponerse, necesita instituciones que la respalden, necesita una masa crítica de personas dispuestas a defenderla. Y Spinoza estaba solo, o casi solo, con un pequeño círculo de amigos y corresponsales que apreciaban su genio, pero que también se mantenían a prudente distancia de sus conclusiones más radicales. En su soledad, puliendo lentes para ganarse la vida, mientras construía un sistema filosófico que permanecería durante siglos como uno de los monumentos más impresionantes del pensamiento humano. Spinoza debió preguntarse a veces si valía la pena. Valía la pena ser expulsado de su comunidad, vivir en la pobreza relativa, renunciar a la posibilidad de una cátedra universitaria que le habría dado seguridad económica y prestigio social, arriesgar la persecución y la condena. Pero estas preguntas presuponen que tenía elección, y para Spinoza la elección genuina consiste en actuar según la propia naturaleza, no en resistirse a ella. Su naturaleza era filosófica, su necesidad era comprender, su destino era seguir el razonamiento, hasta donde lo llevara, sin importar las consecuencias. En ese sentido, era tan libre como cualquier ser humano puede ser, libre de las ilusiones que esclavizan a la mayoría, libre del miedo que paraliza el pensamiento, libre de la necesidad de aprobación que hace a los hombres traicionar sus propias convicciones. Había pagado un precio alto por esa libertad, pero era un precio que estaba dispuesto a pagar porque la alternativa, vivir en la falsedad para mantener la paz social, le resultaba insoportable. La conexión entre la Cábala y Spinoza no era solo una cuestión de influencia intelectual directa, era algo más sutil y más profundo, una afinidad estructural entre formas de pensar que compartían ciertas intuiciones fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, aunque las expresaran en lenguajes muy diferentes. Los cabalistas medievales no eran filósofos en el sentido moderno, no construían argumentos deductivos, ni buscaban demostraciones rigurosas, pero tenían una sofisticación conceptual que a menudo superaba a la de los teólogos cristianos de su época. Comprendían que el lenguaje sobre Dios es necesariamente simbólico, que las afirmaciones literales sobre lo divino son en el mejor de los casos aproximaciones y en el peor de los casos idolatrías, que el antropomorfismo de las escrituras debe ser interpretado alegóricamente y no se quiere caer en absurdos lógicos. Esta sensibilidad hermenéutica, esta conciencia de las limitaciones del lenguaje cuando se aplica a lo infinito, era algo que Spinoza había absorbido profundamente de su educación judía. Por eso, cuando los teólogos cristianos le reprochaban que su Dios era impersonal, frío, indiferente a los asuntos humanos, él podía responder que su concepto de Dios era en realidad más verdaderamente divino que el Dios antropomórfico de la religión popular, porque no proyectaba sobre lo infinito las limitaciones y las pasiones de los seres finitos,
Pero ¿puede un Dios impersonal satisfacer las necesidades religiosas de la humanidad? ¿Puede uno amar a la sustancia infinita como los místicos cristianos amaban a Jesús o como los cabalistas se adherían a la Ein Sof? Spinoza respondería que el amor intelectual de Dios que él propone es superior a cualquier amor emocional dirigido a una representación antropomórfica, porque se basa en el conocimiento verdadero y no en la imaginación. Cuando comprendemos que somos parte de Dios, que nuestra existencia es una expresión necesaria de la esencia divina, que nuestra mente participa en el intelecto infinito de Dios, experimentamos una forma de amor que no busca reciprocidad porque no está basado en la separación entre el amante y el amado. Este amor no puede decepcionarse porque no espera nada, no puede perderse porque no depende de circunstancias externas, no puede terminar porque es una dimensión de nuestro ser mismo, cuando lo comprendemos adecuadamente. Los cabalistas habrían reconocido en esta descripción algo cercano a lo que ellos llamaban Debekut, la adhesión o comunión con lo divino, que era el objetivo último de la práctica espiritual. Pero mientras para los cabalistas, esta experiencia requería años de estudio esotérico, observancia ritual y meditación contemplativa, Spinoza la hacía accesible a cualquiera, mediante el puro ejercicio de la razón. Esta democratización del conocimiento espiritual era revolucionaria. La cábala había sido tradicionalmente una enseñanza reservada para hombres mayores de 40 años, casados, versados en Telma di Torah, que habían demostrado madurez emocional y estabilidad mental. Se temía que las doctrinas cabalísticas, especialmente las relacionadas con la estructura de los mundos superiores y las técnicas de contemplación de los nombres divinos, pudieran ser peligrosas en manos inexpertas, que pudieran llevar a la locura o la herejía. Los ejemplos de místicos que habían perdido la razón explorando los misterios divinos servían como advertencia. Pero Spinoza rechazaba este elitismo. Si la verdad es verdad, argumentaba, no puede ser peligrosa para quien la comprende correctamente. Lo que es peligroso es la ignorancia, son las medias verdades, son las doctrinas que se aceptan por fe sin comprenderlas. Por eso escribió su Ética, de manera que cualquier persona, con formación intelectual suficiente para seguir un argumento lógico, pudiera verificar por sí misma la validez de sus conclusiones. No pedía fe, pedía comprensión. No exigía obediencia, exigía pensamiento. Pero ¿qué pasaba con aquellos que no tenían la capacidad o el tiempo para seguir demostraciones filosóficas complejas? Estaban condenados a permanecer en la ignorancia y la superstición. Spinoza era realista sobre esto. La mayoría de la gente no filosofará nunca. Vivirá guiada por la imaginación y las emociones más que por la razón. Pero esto no significa que deban ser engañados deliberadamente por una élite clerical que sabe la verdad pero la oculta para mantener el control. Significa más bien que debe haber formas diferentes de expresar verdades fundamentales, adecuadas a diferentes niveles de comprensión. La religión popular, con sus historias, rituales y mandamientos, puede servir una función social útil si promueve la justicia, la caridad y la paz civil. El problema surge cuando esa religión afirma ser literalmente verdadera, cuando condena como herejes a quienes cuestionan sus dogmas, cuando utiliza el miedo al castigo divino para controlar el comportamiento de las personas. Entonces se convierte en un instrumento de opresión que debe ser combatido con las armas de la razón y la crítica. Esta visión de la religión como útil ficción para las masas, mientras los filósofos conocen la verdad, tiene ecos de las ideas de Maimónides. El gran pensador judío medieval, Spinoza había estudiado cuidadosamente. Maimónides también había distinguido entre la enseñanza exotérica para el vulgo y la enseñanza esotérica para los intelectuales. También había argumentado que muchas afirmaciones de las escrituras debían interpretarse alegóricamente. También había sostenido que la filosofía y la revelación no podían contradecirse porque ambas buscaban la misma verdad por caminos diferentes. Pero Spinoza fue más allá que Maimónides en una dirección crucial. Mientras Maimónides trataba de armonizar filosofía y fe, Spinoza subordinaba la fe a la razón. Mientras Maimónides preservaba la noción de milagros y profecía como fenómenos sobrenaturales aunque raros, Spinoza los explicaba naturalmente como interpretaciones imaginativas de eventos ordinarios o como expresiones metafóricas de verdades filosóficas. En otras palabras, Spinoza completó el proyecto que Maimónides había comenzado, pero no se había atrevido a terminar: la reducción completa de la religión a moralidad
y filosofía. ¿Era esta reducción una traición a la religión o su purificación? Los defensores de la ortodoxia la veían como destrucción pura, como ateísmo, apenas disfrazado, como negación de todo lo sagrado. Pero Spinoza habría argumentado que estaba salvando lo esencial de la religión, eliminando las supersticiones que la desfiguraban. ¿Qué es más importante? ¿Creer que Dios escucha oraciones y realiza milagros, o comprender que todo lo que existe es sagrado, porque todo es Dios? ¿Qué es más valioso? ¿Esperar una vida después de la muerte como recompensa por la obediencia, o experimentar la eternidad aquí y ahora, mediante el conocimiento adecuado? ¿Qué es más genuinamente religioso? ¿El miedo al castigo divino, que hace a la gente comportarse bien, o el amor intelectual de Dios que serve de comprender nuestra verdadera naturaleza? Desde la perspectiva de Spinoza, la religión tradicional había invertido las prioridades, valorando las formas externas sobre el contenido espiritual, el ritual sobre el conocimiento, la fe sobre la comprensión. Su filosofía era un intento de restaurar el orden correcto, de poner el conocimiento en el centro, y relegar todo lo demás a su lugar apropiado como herramientas pedagógicas para aquellos aún incapaces de alcanzar la verdad directamente. Pero esta restauración requería destruir primero el edificio corrupto de la religión institucional. Y la destrucción comenzaba con la crítica de los textos sagrados. En su tratado teológico político, Spinoza aplicó a la Biblia los mismos métodos de análisis histórico y filológico que se aplicarían a cualquier otro texto antiguo. Mostró que el Pentateuco contiene anacronismos, contradicciones y referencias que solo tienen sentido si fueron escritas mucho después de la época de Moisés. Argumentó que los profetas no eran filósofos que conocían verdades metafísicas, sino visionarios imaginativos cuyas revelaciones expresaban ideas morales en forma de imágenes dramáticas. Demostró que los milagros relatados en las Escrituras podían explicarse naturalmente, eran exageraciones de eventos ordinarios. En resumen, desmitificó completamente la Biblia, transformándola de palabra revelada de Dios en documento histórico producido por seres humanos, con todas sus limitaciones. Este gesto, más que cualquier tesis filosófica abstracta, era lo que hacía de Spinoza un peligro para la religión organizada. Porque una vez que se acepta que las Escrituras son textos humanos, toda la estructura de autoridad que se construye sobre ellas se tambalea. ¿Con qué derecho la Iglesia impone doctrinas si las fuentes de esas doctrinas son históricamente contingentes, culturalmente condicionadas? ¿Con qué autoridad los rabinos interpretan la ley si la ley misma es un producto histórico que refleja las circunstancias de su composición más que una voluntad divina eterna? La respuesta de las instituciones religiosas fue predecible. Spinoza fue denunciado como ateo, como corruptor, como enemigo de toda moral y religión. Su nombre se convirtió en sinónimo de herejía. Mencionar sus ideas era invitar a la sospecha. Leer sus libros era correr el riesgo de contaminación espiritual. Y sin embargo, precisamente porque era tan peligroso, precisamente porque sus argumentos eran tan demoledores, precisamente porque su sistema era tan riguroso, ejercía una fascinación irresistible sobre las mentes más agudas de Europa. En secreto, en conversaciones privadas, en correspondencia codificada, los pensadores más audaces discutían sus ideas, trataban de refutarlas. Se veían obligados a reformular sus propias posiciones en respuesta a ellas. Spinoza se convirtió en la presencia fantasmal, habitaba el siglo de las luces. El pensador que nadie admitía haber leído, pero cuyas ideas estaban en todas partes. Los deístas que rechazaban la revelación sobrenatural pero mantenían un Dios creador. Los materialistas que negaban la existencia de sustancias inmateriales. Los deterministas que rechazaban el libre albedrío. Todos debían algo a Spinoza, aunque rara vez lo reconocieran públicamente. Porque este silencio, esta reticencia a darle crédito, porque admitir la influencia de Spinoza era admitir simpatía con un hereje. Era exponerse a las mismas acusaciones que habían caído sobre él. Era más seguro desarrollar ideas similares sin mencionarlo, o atribuirlas a fuentes más respetables, o presentarlas como descubrimientos propios. Así funciona la historia de las ideas. Las conexiones reales son oscurecidas, las dedas intelectuales son negadas. Y solo después de siglos de distancia podemos ver con claridad cómo las ideas de un pensador marginado se filtraron en la corriente principal del pensamiento, a través de canales subterráneos. Y lo que se filtró de Spinoza
Fue nada menos que una visión completamente nueva de la relación entre Dios, naturaleza y humanidad. Una visión que haría posible el surgimiento de la ciencia moderna, de la crítica bíblica, de la psicología determinista, de la ética secular. Todas estas cosas que damos por sentadas hoy tienen raíces en aquel pequeño taller de pulido de lentes, donde un judío expulsado trabajaba en soledad, elaborando un sistema filosófico que cambiaría el mundo. Pero Spinoza mismo no vivió para ver ese cambio. Murió joven, a los 44 años, probablemente de tuberculosis agravada por inhalar polvo de vidrio durante años de pulir lentes. Murió pobre, habiendo rechazado ofertas de dinero que habrían comprometido su independencia intelectual. Murió sin haber publicado su obra maestra, y murió sabiendo que sus ideas serían condenadas. Sus libros serían prohibidos, su nombre sería vilipendiado. Pero murió también con la certeza de haber alcanzado esa beatitud que describía en la quinta parte de la Ética. Ese amor intelectual de Dios, que es la forma más alta de conocimiento y la mayor felicidad accesible a los seres humanos. Queremos creer que sí. Queremos creer que su filosofía no era solo teoría abstracta sino camino vivido. Queremos creer que había alcanzado esa paz que hacerse comprender que todo es necesario, que nada podría ser diferente de lo que es, que nuestra participación en el todo infinito nos hace de alguna manera eternos incluso en nuestra mortalidad. Pero no sabemos, no podemos saber, qué pasaba por su mente en esas últimas horas cuando la enfermedad finalmente venció a su cuerpo debilitado. Lo que sí sabemos es que dejó un legado que no podía ser enterrado. Sus amigos publicaron póstumamente la Ética y otros escritos, iniciando así el proceso mediante el cual Spinoza el hereje se convertiría gradualmente en Spinoza el filósofo canónico. El pensador que todo el mundo respeta, aunque pocos lo leen realmente. El sistema que todos los historiadores de la filosofía deben mencionar, aunque la mayoría no lo entienda completamente. Porque la Ética es un libro difícil, quizás uno de los libros más difíciles jamás escritos. No porque use terminología técnica complicada, sino porque exige una reorientación completa de cómo pensamos sobre prácticamente todo. Exige que abandonemos hábitos de pensamiento profundamente arraigados, que cuestionemos distinciones que parecen obvias, que aceptemos conclusiones que ofenden el sentido común y desafían creencias fundamentales. Exige, en resumen, que pensemos de nuevo desde el principio, sin dar nada por sentado, siguiendo la lógica, hasta donde lleve, sin importar cuán extraño o perturbador sea el destino. ¿Y dónde lleva esa lógica? A la conclusión de que todo lo que creíamos saber sobre Dios, el alma, la libertad y la moral necesita ser radicalmente revisado, a la comprensión de que nuestras emociones no son misteriosos impulsos irracionales, sino consecuencias lógicas de las ideas que tenemos, a la revelación de que lo que llamamos virtud no es obediencia a mandamientos externos, sino expresión de nuestra naturaleza verdadera, cuando la comprendemos adecuadamente, a la certeza de que el universo no fue creado para nosotros, que no tiene propósito, en el sentido humano de la palabra, que simplemente es, existiendo por necesidad de su propia naturaleza. Y sin embargo, lejos de ser deprimente, esta visión es liberadora, para quien puede aceptarla, porque elimina el miedo, la culpa, la esperanza vana y todas las otras pasiones que mantienen a la humanidad esclavizada. Deja solo el conocimiento, el amor intelectual que surge de él, y la alegría que acompaña la comprensión de que somos parte de algo infinitamente más grande que nosotros mismos. Esta fue la verdad que la cábala judía había guardado en el corazón de sus enseñanzas más secretas, que no hay separación real entre lo humano y lo divino, que cada alma es una chispa del fuego infinito, que la tarea no es escapar de este mundo sino comprenderlo, santificarlo, reconocer lo sagrado en lo ordinario. La cristiandad había perdido esta verdad en su afán por construir una religión de salvación basada en la gracia divina y el sacrificio redentor. Había creado una teología de separación, Dios en el cielo, humanidad en la tierra, pecado como barrera entre ambos, Cristo como único puente. Esta teología servía a propósitos institucionales, creaba necesidad de intermediarios sacerdotales, justificaba la existencia de la Iglesia como dispensadora de sacramentos salvadores, pero oscures y a la verdad más profunda, que la tradición mística judía había preservado, que la divinidad habita en todo, que cada momento puede ser sagrado, que la redención no viene de fuera, sino de la transformación
interior que resulta del conocimiento verdadero. Spinoza recuperó esta verdad perdida y la expresó en un lenguaje que la modernidad podía entender. Ya no hablaba de sefirot y emanaciones divinas, de las letras del alfabeto hebreo como canales de energía cósmica, de los mandamientos como instrumentos de reparación del mundo. Hablaba en cambio de sustancia, atributos y modos, de la necesidad de las leyes naturales, del conocimiento adecuado como camino a la libertad. Pero bajo la superficie de este lenguaje filosófico moderno, corría la misma intuición fundamental, había animado a los místicos cabalistas, que la realidad es una, que la división entre creador y creación es ilusoria, que comprender esta unidad es la forma más alta de conocimiento y la fuente de la verdadera felicidad. El invierno holandés envolvía las calles de Voorburg con su característica humedad gélida, una niebla persistente que se adhería a la piel como una segunda capa de ropa mojada. Pero dentro del pequeño cuarto que Spinoza alquilaba a una familia menonita, el fuego de la razón ardía con una intensidad que ningún frío podía apagar. Las velas consumían su cera lentamente mientras la pluma rascaba el papel, trazando proposiciones y demostraciones que desmantelaban siglo tras siglo de certezas teológicas con la precisión quirúrgica de un anatomista que disección un cadáver para revelar su estructura interna. Pero ¿qué anatomizaba Spinoza exactamente? ¿Qué cadáver yacía sobre la mesa de su investigación filosófica? Nada menos que el concepto mismo de un Dios personal, que ama y odia, que premia y castiga, que escucha oraciones y concede favores. Ese Dios que la cristiandad había construido a imagen y semejanza del emperador romano, del patriarca familiar, del juez implacable. Ese Dios tenía que morir para que naciera una comprensión más verdadera de lo divino. Y Spinoza era el médico forense que certificaba la defunción, documentaba las causas de la muerte. Y al mismo tiempo, el partero, que asistía al nacimiento de una nueva visión que ya no necesitaba antropomorfizar lo infinito para darle sentido a la existencia. Porque la humanidad necesita dioses hechos a su imagen, porque no puede soportar un universo que no está diseñado para su comodidad, que no gira alrededor de sus necesidades y deseos. Spinoza había leído sus clásicos, conocía el De Rerum Natura de Lucrecio, donde el poeta romano argumentaba que el miedo es la raíz de la religión, que los seres humanos inventan dioses para explicar lo que no comprenden, y para tener a alguien a quien rogar, cuando enfrentan peligros que no pueden controlar. Pero Spinoza fue más allá del diagnóstico lucreciano. No solo identificó el miedo como origen de la religión, sino que mostró cómo ese miedo se institucionaliza, cómo se convierte en instrumento de control político, cómo los que detentan el poder lo cultivan deliberadamente porque un pueblo asustado es un pueblo obediente. La cristiandad había perfeccionado este arte durante siglos. El miedo al infierno, el terror al juicio final, la ansiedad sobre el estado del alma inmortal. Todo esto mantenía a la gente atada a la autoridad de la Iglesia como única institución capaz de garantizar la salvación. Y contra este sistema de control basado en el miedo, Spinoza oponía una filosofía de la libertad basada en el conocimiento. Si comprendemos que todo ocurre necesariamente, que no hay castigo divino, porque no hay voluntad divina separada de las leyes naturales, entonces el miedo pierde su poder sobre nosotros, y podemos comenzar a vivir según la razón en lugar de según las pasiones. Pero esta liberación del miedo tenía un precio, requería abandonarla. Ilusión del libre albedrío, tal como comúnmente se lo entiende. ¿Somos realmente libres de elegir nuestras acciones? ¿O nuestras elecciones están determinadas por causas que en última instancia se remontan a la naturaleza infinita de Dios, que es también la naturaleza del universo? Spinoza no vacilaba ante esta pregunta. ¿Somos libres? Solo en la medida en que comprendemos las causas que nos determinan. Libres, solo cuando nuestras acciones fluyen de nuestra propia naturaleza comprendida adecuadamente, en lugar de ser reacciones a causas externas que no entendemos. Esta redefinición de la libertad era radical y perturbadora. Significaba que la mayoría de la gente vive la esclavitud sin saberlo, esclavizada por pasiones que no comprende, por deseos que no ha examinado, por miedos que acepta sin cuestionar. Y significaba que la libertad genuina es rara, alcanzable solo por aquellos que tienen el coraje y la capacidad intelectual de emprender el difícil trabajo de autoconocimiento que Spinoza describe en la Ética. Esta era una doctrina aristocrática en el sentido intelectual, aunque Spinoza la presentaba como universalmente accesible en principio, cualquiera podía alcanzar la libertad. Pero en la práctica,
Muy pocos lo harían porque requería demasiado esfuerzo, demasiada disciplina mental, demasiada disposición a enfrentar verdades incómodas. La cábala había tenido su propia forma de elitismo. Solo los estudiosos maduros podían adentrarse en sus misterios. Solo aquellos que habían demostrado estabilidad emocional y profundidad intelectual podían manejar sus enseñanzas sin perderse en el laberinto de sus simbolismos. Pero el elitismo cabalístico era, por precaución, por protección tanto del estudiante como de la doctrina. El elitismo spinozista era simplemente reconocimiento de un hecho, que pensar con claridad es difícil, que liberarse de los prejuicios es más difícil aún, que alcanzar el conocimiento adecuado requiere esfuerzos que la mayoría no está dispuesta a hacer. No había jerarquía formal, no había iniciación secreta, no había maestros que custodiaran el acceso a verdades ocultas. Solo había el texto de la ética, disponible para quien quisiera leerlo, y la exigencia implacable que hacía sobre el lector: piensa, comprende, no aceptes nada porque te lo diga una autoridad. Verifica cada paso del argumento por ti mismo. Esta era la verdadera herejía de Spinoza, más profunda que cualquier negación de dogmas específicos. La insistencia en la autonomía intelectual absoluta. El rechazo de cualquier autoridad externa como criterio de verdad. Pero ¿cómo se conectaba esta insistencia en la autonomía con la tradición que Spinoza había heredado? La cábala, después de todo, era profundamente tradicional. Reverenciaba los textos antiguos. Se basaba en una cadena de transmisión, se remontaba supuestamente al Sinaí o incluso más atrás. Y sin embargo, en su corazón, había también una dimensión subversiva. La noción de que las escrituras contienen múltiples niveles de significado, que la interpretación literal, solo el comienzo, que el verdadero sentido de los textos sagrados se revela solo a través de la meditación profunda y el análisis sutil. Los cabalistas habían desarrollado técnicas elaboradas de interpretación. La gematría, que encontraba conexiones basadas en el valor numérico de las palabras hebreas. El notaricon, que leía acrónimos en las letras iniciales de frases. La temura, que permutaba letras para revelar significados ocultos. Todo esto podía parecer arbitrario, pero expresaba una convicción fundamental: que el texto superficial no es suficiente, que hay que profundizar, que la verdad no está simplemente dada, sino que debe ser descubierta mediante el esfuerzo interpretativo. Y Spinoza, aunque rechazaba las técnicas específicas de la hermenéutica cabalística como fantasiosas, compartía esa convicción básica: que la verdad requiere esfuerzo, que no está en la superficie, que el significado obvio es a menudo el menos importante. Esta era la ironía de su tratado teológico político. Mientras desmitificaba las escrituras, mostrando que debían leerse como documentos históricos producidos en contextos específicos. Mientras insistía en que el significado literal era el único significado legítimo, y que las interpretaciones alegóricas eran a menudo imposturas. Simultáneamente estaba practicando su propia forma de lectura profunda, al revelar las motivaciones políticas detrás de los textos religiosos, al mostrar cómo la profecía servía a funciones de control social, al desenmascarar los intereses que se ocultaban tras las apelaciones a la autoridad divina. Era como si dijera: el texto significa literalmente lo que dice, pero lo que dice es menos importante que lo que hace, cómo funciona, qué intereses sirve. Esta lectura sintomática, esta capacidad de leer, no solo el contenido manifiesto, sino también el contenido latente, la función ideológica del texto, anticipaba desarrollos que solo se realizarían completamente siglos después con Marx, Nietzsche y Freud, todos ellos en cierto sentido herederos de Spinoza, aunque no siempre lo reconocieran. El conflicto entre fe y razón que Spinoza examinaba no era simplemente un debate abstracto entre dos formas de conocimiento. Era una lucha por el poder sobre las mentes y las almas de los seres humanos. La fe, tal como la entendía la ortodoxia religiosa, exigía sumisión. Cree lo que te enseñamos, aunque no lo comprendas. Acepta el misterio. No hagas demasiadas preguntas. Confía en la autoridad de la tradición y de la Iglesia. La razón, tal como Spinoza la practicaba, exigía exactamente lo opuesto. No creas nada que no puedas comprender. Cuestiona todo, examina los fundamentos, sigue el argumento, hasta donde lleve. Estas dos actitudes eran incompatibles, no podían coexistir pacíficamente. Una tenía que subordinarse a la otra. La Iglesia lo sabía. Por eso había luchado durante siglos
para mantener la filosofía bajo el control de la teología, para asegurarse de que la razón sirviera a la fe y nunca la cuestionara fundamentalmente. El lema medieval Philosophia ancilla Theologiae, la filosofía como sirvienta de la teología, expresaba perfectamente esta relación de subordinación, y figuras como Tomás de Aquino habían intentado mostrar que razón y fe podían armonizarse, que las verdades de la revelación y las verdades de la filosofía aristotélica convergían en última instancia, pero Spinoza rompió ese equilibrio precario. La razón no podía servir a la fe sin traicionarse a sí misma, sin renunciar a su exigencia de evidencia y demostración, sin aceptar premisas que no podía justificar. ¿Qué quedaba entonces de la fe? Spinoza le asignaba un dominio restringido, la moral práctica, las reglas de comportamiento que promueven la justicia y la caridad. Las escrituras, correctamente entendidas, no nos enseñan metafísica ni ciencia natural, nos enseñan cómo vivir juntos en paz, cómo tratarnos unos a otros con compasión, cómo construir una sociedad donde la cooperación reemplace al conflicto. Este mensaje moral podía expresarse en lenguaje imaginativo, en historias de milagros y profecías, en mandamientos presentados como palabras directas de Dios, y para la mayoría de la gente, que no tenía tiempo ni capacidad para la filosofía, esta presentación imaginativa era adecuada y hasta necesaria. El problema surgía cuando la religión pretendía tener autoridad sobre cuestiones de hecho, cuando afirmaba que el mundo fue creado en 6 días, que el sol se detuvo en el cielo, por orden de Josué, que los muertos pueden resucitar corporalmente. Estas afirmaciones invadían el territorio de la razón y la ciencia, y allí la religión no tenía competencia. Debía retirarse, limitarse a su función moral, dejar que la investigación racional determinara la verdad sobre la naturaleza del universo. Esta división de dominios parecía razonable, pero en realidad era devastadora para la autoridad religiosa tradicional, porque la religión había derivado mucho de su poder precisamente de sus afirmaciones sobre la estructura del cosmos, sobre el origen del mundo, sobre el destino de las almas después de la muerte. Si todas esas afirmaciones se reclasificaban como supersticiones que la ciencia debía corregir, ¿qué quedaba de la religión, excepto un conjunto de reglas éticas que podían justificarse independientemente, sin necesidad de recurrir a la revelación divina? Spinoza de hecho argumentaba exactamente eso, que podemos derivar una ética completa de la comprensión de la naturaleza humana, que no necesitamos mandamientos divinos para saber que la cooperación es mejor que el conflicto, que promover el bien común beneficia a cada individuo. Su ética demostraba geométricamente cómo vivir bien, sin apelar en ningún momento a premisas teológicas. Era una ética completamente secular, aunque fundamentada en una metafísica que identificaba a Dios con la naturaleza, y por tanto podía decirse que era supremamente religiosa en otro sentido. Esta ambigüedad hacía de Spinoza una figura difícil de clasificar. ¿Era ateo como lo acusaban sus enemigos? ¿O era el más religioso de los filósofos, como lo llamarían algunos de sus admiradores posteriores? La respuesta dependía de que se entendiera por religioso. Si religión significaba creer en un Dios personal, que se preocupa por los asuntos humanos, entonces Spinoza era claramente ateo. Si significaba experimentar asombro reverente ante el orden del universo y sentir que uno participa en algo infinitamente más grande que uno mismo, entonces Spinoza era profundamente religioso. Esta tensión atravesaba toda su obra y explicaba por qué podía ser leído de maneras tan diferentes. Los materialistas lo reclamaban como precursor porque negaba la existencia de sustancias inmateriales separadas. Los panteístas lo adoraban porque identificaba a Dios con la naturaleza. Los románticos lo admiraban por su visión de la unidad de todo lo existente. Y todos ellos tenían razón parcialmente, porque Spinoza había creado un sistema tan original que no encajaba en las categorías tradicionales, y requería un vocabulario completamente nuevo para ser comprendido adecuadamente. La pregunta que obsesionaba a Spinoza, y que la Cábala había abordado con sus propios métodos era: ¿cómo puede lo finito surgir de lo infinito? ¿Cómo puede un Dios infinito y perfecto dar origen a un mundo finito y imperfecto sin disminuirse a sí mismo? Los cabalistas habían propuesto el concepto de Tsimsum, la contracción divina. Dios se retrae, crea un espacio vacío dentro de sí mismo, donde puede existir algo otro que Dios. Esta era una solución imaginativa, pero filosóficamente problemática, porque parecía implicar que Dios
no era realmente infinito, si podía contraerse, y que había algo fuera de Dios, donde el mundo podía existir. Spinoza cortó este nudo afirmando que no hay distinción real entre lo infinito y lo finito como sustancias separadas. Lo finito es simplemente un modo de lo infinito, una modificación temporal de la sustancia eterna. El mundo no surge de Dios, en el sentido de una creación ex nihilo. Fluye necesariamente de la esencia divina, como las propiedades de un triángulo fluyen de su definición. No hay un momento en que Dios decide crear. No hay un acto voluntario de producción. Hay solo la expresión necesaria de lo que Dios es en infinitos modos finitos. Esta solución era elegante lógicamente pero difícil de aceptar existencialmente. Significaba que todo lo que existe, incluido el sufrimiento, el mal, la injusticia, existe necesariamente, y no podría ser de otra manera. ¿Cómo reconciliar esto con la experiencia humana de que las cosas podrían y deberían ser diferentes? Que el mundo está lleno de sufrimiento evitable, que hay genuina maldad que merece condena. Spinoza no ofrecía consuelo fácil. Simplemente señalaba que nuestra evaluación de cosas como buenas o malas refleja nuestra perspectiva limitada, no una verdad objetiva sobre la realidad. Desde el punto de vista del todo, nada es bueno o malo, todo simplemente es. El bien y el mal son conceptos que aplicamos basándonos en nuestros intereses y necesidades, pero no corresponden a propiedades intrínsecas de las cosas. Esta es una doctrina dura de tragar. Especialmente cuando enfrentamos sufrimiento real, debemos simplemente aceptarlo como necesario y dejar de resistirnos. Spinoza diría que debemos comprender sus causas para poder, cuando sea posible, modificarlas, y cuando no sea posible modificarlas, aceptarlas sin amargura, porque la amargura solo añade sufrimiento mental al sufrimiento físico, sin cambiar nada. No es esta una filosofía de resignación pasiva. No es exactamente el tipo de quietismo que permite que la injusticia florezca porque nadie siente la obligación moral de combatirla. Los críticos de Spinoza han planteado estas objeciones repetidamente, y tienen cierta fuerza, pero Spinoza respondería que hay una diferencia de aceptación fatalista y comprensión activa. Cuando entendemos las causas del sufrimiento, estamos mejor equipados para combatirlo eficazmente. Cuando dejamos de culpar a fuerzas sobrenaturales o de esperar intervenciones milagrosas, comenzamos a tomar responsabilidad por mejorar las condiciones mediante el esfuerzo humano racional. La religión tradicional, con su énfasis en el pecado, la culpa y el castigo divino, en realidad paraliza la acción efectiva porque hace que la gente busque soluciones en la oración y el arrepentimiento, en lugar de en el análisis causal y la intervención práctica. La filosofía de Spinoza, aunque parezca fría y determinista, es en realidad empoderadora, porque nos dice: comprende las leyes que gobiernan los fenómenos y podrás actuar sobre ellos. Deja de pedir favores a un Dios que no interviene, y comienza a usar tu razón para mejorar tu situación. Esta era la promesa de la Ilustración que Spinoza anticipaba: que la razón humana, aplicada sistemáticamente al estudio de la naturaleza y de la sociedad, podía mejorar progresivamente las condiciones de vida, eliminar supersticiones que causaban sufrimiento innecesario, crear instituciones más justas, basadas en la comprensión de la naturaleza humana real en lugar de en modelos teológicos fantasiosos. Y sin embargo, Spinoza no era ingenuamente optimista sobre las perspectivas de que esto ocurriera. Sabía que la mayoría de la gente prefiere las ilusiones confortables a las verdades incómodas, que las instituciones de poder resistirán ferozmente cualquier amenaza a su autoridad, que el progreso, si ocurre, será lento, parcial, constantemente amenazado por recaídas en la superstición y el dogmatismo. Escribía no para las masas, sino para la minoría capaz de pensar independientemente, esperando que esa minoría pudiera eventualmente influir en la dirección general de la sociedad, no mediante la imposición autoritaria de sus ideas, sino mediante el ejemplo de vidas vividas según la razón. La vida según la razón, ¿qué significaba esto concretamente? No significaba reprimir las emociones, o convertirse en una máquina de puro cálculo racional. Spinoza entendía que los seres humanos son fundamentalmente seres emocionales, que las pasiones nos mueven más poderosamente que cualquier argumento lógico, pero también entendía que nuestras emociones están basadas en ideas, y que si cambiamos nuestras ideas podemos transformar nuestras emociones. Una persona que cree que ha sido ofendida deliberadamente experimentará ira. Si llega a comprender que lo que pareció una ofensa fue en realidad un accidente, o
el resultado de causas que la otra persona no controlaba, la ira se disipa. Este es un ejemplo simple, pero ilustra el principio general. El conocimiento adecuado de las causas transforma nuestras respuestas emocionales. Y si logramos comprender que todo ocurre necesariamente según leyes naturales, que nadie podría actuar de manera diferente a como actúa dadas las causas que lo determinan, entonces dejamos de sentirnos ofendidos, dejamos de odiar, dejamos de culpar. No nos volvemos indiferentes, pero nuestras emociones se transforman. En lugar de ira hay comprensión. En lugar de miedo, hay aceptación. En lugar de esperanza vana, hay alegría en el conocimiento mismo. Esta transformación emocional mediante el conocimiento era lo que Spinoza llamaba el camino difícil. Difícil porque va contra todos nuestros hábitos mentales, contra todas las formas en que hemos sido condicionados a pensar y sentir. La religión tradicional explotaba nuestras respuestas emocionales naturales, cultivaba el miedo para mantener el control, prometía recompensas para motivar la obediencia, amenazaba con castigos para prevenir la transgresión. Todo esto funcionaba porque apelaba a emociones poderosas que requieren poco esfuerzo intelectual para activarse. La filosofía spinozista exigía lo opuesto, que usáramos nuestro intelecto para examinar y transformar nuestras emociones, que cuestionáramos ideas que habíamos aceptado sin crítica, que reemplazáramos creencias confortables con verdades difíciles. ¿Cuánta gente está realmente dispuesta a hacer ese trabajo? Muy poca. Y Spinoza lo sabía. Por eso su ética termina con la famosa frase: todas las cosas excelentes son tan difíciles como raras. No estaba escribiendo un manual de autoayuda que prometiera felicidad fácil. Estaba describiendo un camino arduo accesible solo para aquellos con la determinación de recorrerlo hasta el final. La Cábala también había conocido la dificultad del camino espiritual, pero había desarrollado prácticas y técnicas para asistir al buscador. Meditaciones sobre los nombres divinos, visualizaciones de la Sefirot, recitaciones de pasajes sagrados. Spinoza rechazaba todas estas ayudas como supersticiones o, en el mejor de los casos, como muletas psicológicas innecesarias. La razón pura era suficiente. El análisis filosófico riguroso era el único instrumento necesario. Esta confianza en la razón sin adornos era quizás el aspecto más moderno de Spinoza, lo que lo conectaba con el proyecto de la Ilustración posterior. Pero también era lo que lo hacía menos accesible a la mayoría, porque la pura razón, sin el apoyo de prácticas, rituales o comunidad, es una carga pesada de llevar para la mayoría de los seres humanos que necesitan ayudas externas para mantener sus aspiraciones espirituales. ¿Y qué hay de la comunidad? Spinoza había sido expulsado de la comunidad judía y nunca se unió a ninguna otra. Vivió la mayor parte de su vida en relativo aislamiento social, con un pequeño círculo de amigos y corresponsales, pero sin pertenecer a ninguna institución, sin ocupar ninguna posición oficial, sin tener discípulos formales que continuaran su enseñanza. Esta soledad no era solo circunstancia externa, sino también consecuencia lógica de su filosofía. Si la verdad se alcanza mediante el ejercicio individual de la razón, si la autoridad externa es siempre sospechosa, si cada persona debe verificar por sí misma la validez de las ideas, entonces la transmisión tradicional maestro-discípulo, la pertenencia a una escuela filosófica con doctrinas establecidas, todo eso se vuelve problemático. Spinoza creaba paradójicamente una tradición antitradicional, fundaba una escuela que consistía en el rechazo de todas las escuelas. Enseñaba una doctrina cuyo mensaje central era: no aceptes ninguna doctrina sin examinarla tú mismo. Esta posición era hermosa en su radicalismo, pero también trágica en su impracticabilidad. Los seres humanos necesitan comunidad, necesitan sentido de pertenencia, necesitan la validación que viene de compartir creencias con otros. Spinoza ofrecía una filosofía que, si se aceptaba completamente, te dejaba solo con tu razón, sin el consuelo de la fe compartida, sin la seguridad de pertenecer a una tradición viva. Era una libertad terrible, tan terrible que pocos podían soportarla. Por eso sus seguidores inmediatos fueron tan pocos, y por eso incluso entre ellos había quienes trataban de suavizar sus doctrinas más duras, de hacerlas más aceptables, mezclándolas con elementos de otras filosofías menos radicales. El spinozismo puro, no diluido, era demasiado fuerte para el paladar filosófico de la época. Requería una digestión que tomaría generaciones. Pero las ideas radicales tienen una forma de persistir bajo tierra, esperando su momento. Durante el siglo XVIII, mientras la Ilustración desplegaba sus triunfos y sus contradicciones,
Spinoza era mencionado principalmente como horrible ejemplo de a dónde lleva el racionalismo, cuando se lo empuja demasiado lejos. Los deístas que querían mantener un Dios creador, se distanciaban de él. Los materialistas que negaban cualquier dimensión espiritual, también lo rechazaban por su insistencia en que pensamiento y extensión eran atributos de una única sustancia divina. Era demasiado ateo para los creyentes, demasiado metafísico para los materialistas, demasiado determinista para los defensores del libre albedrío, demasiado intelectualista para los sentimentalistas. Y sin embargo, bajo todas estas críticas y rechazos, su influencia se infiltraba en la crítica bíblica, que comenzaba a tratar las escrituras como documentos históricos, en la psicología, que empezaba a ver las emociones como determinadas por causas comprensibles, en la ética que buscaba fundamentos naturales, en lugar de mandamientos divinos, en la política, que intentaba diseñar instituciones basadas en la comprensión de la naturaleza humana real. El siglo XIX redescubriría a Spinoza con entusiasmo renovado. Los románticos alemanes lo abrazan.